Mi nombre es Samuel Mateos Anastasio. Mi nombre es Dafne Rocha Ruiz. Mi nombre es Fermín Ibarra. Mi nombre es Dulce Evelyn González Domínguez. Mi nombre es Lisbeth Cruz Ortega. Mi nombre es Ariel Alejandro Miranda Sánchez y somos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la carrera Ingeniería en Computación. Y este es el proyecto para la materia de Programación 1. Se crea la clase padre. Esta clase heredará sus atributos y métodos a las clases hijas, que en este caso son libro, revista y periódico. Se importa el objeto escáner para poder ingresar datos con el teclado. Las variables a considerar son nombre, apellido, título de la publicación y páginas. Estas son de tipo string, es decir, texto. Además, también se utilizarán las variables año, edición, de tipo int, o sea, entero. Estas son las variables que tienen en común las clases hijas y servirán para guardar los datos que se ingresen. Se crea un nuevo objeto escáner utilizando la palabra reservada new, esto para poder utilizarlo. Continuando con la clase padre, se crearán los métodos que se utilizarán para ingresar los datos de las variables, los cuales serán system.out.println y system.out.print. El punto println se utiliza para bajar un espacio. En este se mostrarán los títulos y los textos que indican la acción que se realizará mientras que el programa se ejecute. El punto print se usa para que después del texto se pueda seguir escribiendo en la misma línea, igual la acción. Por otro lado, las variables se guardarán con un comando datos, nextLine, el cual indica que es de tipo escáner y lo une. Mientras para imprimir los datos se usarán de nuevo los mismos dos métodos println y print. Con esta acción se imprimirá en pantalla y se indicará que el programa tiene que llamar a las variables para que esta acción se ejecute. En la variable nombre se ingresa el nombre del libro, revista o periódico. En el apellido se ingresa el apellido del autor o de la persona. Posteriormente continuamos con año, con la edición, el número de palabras, el título de la publicación y pues la clase se llamará libro. Esta se usará como un ejemplo. En esta clase vamos a crear los datos que se van a heredar. Posteriormente de haber creado la clase padre, creamos la clase hija, que en este caso tendrá el nombre del libro. A esta se le agregará el comando extends, ya que heredará los métodos, variables y atributos de la clase padre a esta clase. Después de ingresamos las variables exclusivas a esta clase, que en este caso sería lugar, ya que se citará en estilo Harvard. Una vez creadas las clases exclusivas de esta clase, se coloca el comando override, ya que este nos ayudará a sustituir los métodos de la clase padre a esta clase. Después de esto colocamos el método, que en este caso sería imprimir datos. Escribimos el mensaje con system.out.print y este nos ayudará a indicar la acción, el mensaje o lo que se quiera imprimir en la pantalla. Este se escribe entre paréntesis y comilla. En este caso la variable es nombre igual al dato que se escaneará en el teclado por medio del usuario y el mensaje es entre paréntesis y comilla y se cierra con punto y coma. Y así se sigue con las demás variables. Un apellido igual dato punto nextLine, título de la publicación igual a datos punto nextLine, páginas igual a datos punto nextLine y seguimos con las demás variables que sería lugar, año y edición. Posteriormente a crear el primer método de entrada de datos, se creará el segundo método, que sería la salida de datos.
Agregamos la notación override para sobreescribirlas de la clase padre. En primer lugar ponemos el título o el texto que va a indicar lo que va a arrojar el dato. Posteriormente se imprimirá en la pantalla los textos que se requerirán para que se cite de manera correcta. Después en esta línea se construyó la citación para que se adecue de acuerdo a la publicación, que en este caso sería el libro. Y se concatenan las variables: apellido, nombre, año, título de la publicación, edición, lugar y las páginas consultadas. Posteriormente a acabar de ingresar los dos métodos para la clase libro, se creará la segunda clase, que en este caso sería periódico. Y haremos lo mismo que en la clase libro. Primero agregaremos el comando extends para extender o heredar las variables de la clase padre. Después indicaremos las variables específicas o exclusivas para esta clase. En este caso sería título del artículo y la fecha. Agregaremos la notación override para sustituirlo de la clase padre de los métodos que a continuación se escribirán. El primer método de ingresar datos, como ya sabemos, indicaremos primero el texto que arrojará para que se indique la acción. La variable nombre guardará datos escaneados con el teclado, la variable apellido de igual manera, y así con todas las variables. El año está guardado en un dato de tipo int, o sea, entero. Y en el método imprimir datos se construirá de acuerdo a la citación, de acuerdo a Harvard en periódico. En este caso se concatenan las variables apellido, nombre, año, título del artículo, título de la publicación, páginas y la fecha. Para la siguiente clase, que sería revista, se hace de la misma manera. Agrega la notación extends para heredar las variables de la clase padre. Y se indican los métodos específicos, las variables específicas o exclusivas de esta clase. Y se ingresan los métodos para sustituir de la clase padre. Y el método de imprimir datos, de acuerdo a la citación en una revista de Harvard, se concatenan el apellido, nombre, año, título del artículo, título de la publicación, edición y páginas más la fecha. Ahí. Olvídalo. Después nos pasamos a la clase principal, donde imprimiremos el título del programa con un comando system.out.print para después crear los objetos libro, periódico y revista. En ellos vamos a agregar el método de entrada para insertar los datos de entrada y después el método de salida para imprimirlos en pantalla. Asimismo se hará para periódico y revista. Después de que armamos las variables, los métodos y creamos los objetos, se ejecuta el programa y entonces ingresamos los datos que nos va requiriendo.
Entonces, para las publicaciones, en este caso libro, se arroja el tipo, la citación en el texto y la biografía. Para la revista, de igual modo, se arroja la citación en el texto y la bibliografía. Y por último, en el caso del periódico, se arroja en el texto y en la bibliografía de acuerdo a la citación Harvard. Y eso sería todo lo del proyecto.